Hola a todos. Hoy les voy a contar una de las historias más fascinantes y mágicas de todos los tiempos, Alicia en el País de las Maravillas. Todo comenzó en una tarde soleada, mientras Alicia descansaba junto a su hermana mayor a orillas de un río. Aburrida por el libro sin ilustraciones que su hermana leía, Alicia notó algo extraordinario. Alicia ve a lo lejos en el bosque un conejo blanco vestido con chaleco. Este conejo blanco vestido con chaleco que consultaba un reloj de bolsillo, mientras exclamaba: llegaré tarde, llegaré tarde. Movida por la curiosidad, nuestra protagonista siguió al peculiar conejo hasta su madriguera. En la madriguera vio al conejo entrar en ella. Sin pensarlo dos veces, Alicia se adentró en el agujero, iniciando así la aventura más increíble de su vida. Cayó por lo que parecía ser un pozo interminable, rodeada de objetos flotantes, relojes, mapas, tazas de té y libros que danzaban en el aire. Al llegar al fondo, Alicia se encontró en un salón lleno de puertas cerradas. Sobre una mesa de cristal, había una pequeña llave dorada y una botella con la etiqueta Bébeme. Alicia coge la llave dorada de la mesa de cristal. Al probar el contenido de la botella, Alicia comenzó a encogerse, hasta tener el tamaño perfecto para atravesar una diminuta puerta que conducía a un jardín maravilloso. En este nuevo mundo, Alicia conoció a personajes extraordinarios. Se encontró con el gato de Cheshire, quien aparecía y desaparecía a voluntad, dejando siempre su enigmática sonrisa flotando en el aire. Este peculiar felino le dio direcciones confusas pero intrigantes sobre cómo navegar en aquel extraño mundo. Luego llegó a una peculiar fiesta del té, donde está el sombrerero loco, la liebre de marzo y el lirón celebraban un no cumpleaños. La mesa estaba repleta de teteras humeantes y tazas de diferentes tamaños y colores. El sombrerero loco compartía acertijos sin respuesta, mientras cambiaban constantemente de lugar en la mesa gritando: cambio de silla. El conejo se va de esta escena delirante hacia el bosque. Alicia llega a la casa del conejo. Dentro de la casa del conejo encuentra otro frasco. En la casa del conejo, este frasco dice Bébeme, donde Alicia vuelve a cambiar de tamaño normal. Alicia sale de la casa del conejo. Alicia llegó a un lugar de flores parlantes. En un jardín de flores parlantes, cada una la enfrenta con lógica absurda y respuestas enigmáticas. Una de ellas, el lirio, la confunde con otra flor. Esta flor dijo: soy una violeta. Alicia siguió caminando por el bosque. Durante su travesía, Alicia llega a un lugar lleno de hongos gigantes. Alicia se queda sorprendida por estos hongos gigantes. Alicia también se topó con la oruga azul, quien fumaba una pipa mientras descansaba sobre un hongo gigante. La oruga la interroga de forma cortante: ¿quién eres tú? Alicia, confundida por sus constantes cambios de tamaño, responde que ya no sabe quién es y que se siente ajena a sí misma. Este sabio personaje le enseñó que el tamaño de los problemas depende de la perspectiva con que se miren, y que un lado del hongo la haría crecer mientras el otro la haría encoger. Alicia camina por el bosque y llega al reino de la reina de los naipes. En los jardines del castillo, Alicia conoció a los naipes jardineros, que pintaban de rojo las rosas blancas para complacer a la temperamental reina de corazones. Esta monarca, conocida por gritar que le corten la cabeza ante la menor provocación, desafió a Alicia a un partido de croquet donde los flamingos servían como mazos y los erizos como pelotas. La aventura alcanzó su clímax cuando Alicia fue llevada a juicio en la corte de la reina. La acusación: robar las tartas reales. Durante el absurdo proceso judicial, donde los testigos incluían al sombrerero loco, Alicia comenzó a darse cuenta de lo ilógico de aquella situación. Finalmente, mientras la reina de corazones gritaba su famosa sentencia, Alicia encontró el valor para enfrentarse a la injusticia, exclamando que todo aquello no era más que un mazo de cartas. En ese momento, las cartas comenzaron a volar a su alrededor, y Alicia despertó junto al río donde su hermana seguía leyendo.
Esta maravillosa historia nos enseña sobre el poder de la imaginación y la importancia de mantener nuestra curiosidad, y cómo, a veces, las situaciones más extrañas pueden llevarnos a descubrir verdades sobre nosotros mismos. Si les ha gustado esta mágica aventura, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más historias fascinantes como esta. También pueden compartir en los comentarios cuál fue su personaje favorito del País de las Maravillas. Hasta la próxima.